Entre otras cosas, el título de hoy es un título acertadísimo. Tierra, obra alienígena, porque lo es de todos modos. Porque hay quien dice que la tierra y quien la habita es obra divina. Pero si pensamos por un momento en la definición de alienígena, ¿quién o qué es un alienígena? Es un individuo que no es de naturaleza humana, o sea que pertenece a una naturaleza diferente a la humana y proviene de otro mundo. Entonces, ¿quién es más alienígena que Dios? Por lo tanto, los primeros en creer en los alienígenas son los cristianos, que creen en el alien de los alienígenas. Y díganme que no es así. La definición de alienígena es esta. Por lo tanto, Dios es un alien. Pero a ellos no les gusta esto, porque prefieren pensarlo de otro modo. Pero los hechos dicen que es así. Y los textos antiguos, aquellos de los que ha hablado Enrico, además Máximo Barbeta, esta mañana, y yo, obviamente, que hablo de la Biblia, podemos decir que la Biblia es muy poca cosa desde el punto de vista del contenido, pues no habla de Dios, pero habla de otros individuos que artificialmente desde hace mucho fueron reducidos a ser uno solo. Y después este fue transformado en un Dios espiritual, trascendente, omnisciente, omnipotente. Es decir, todo aquello que no es en la Biblia. Tanto así que la teología habla de la Biblia como si la Biblia no existiera. Y esto sucede porque nosotros la Biblia no la leemos. Y esta es una gran fortuna para ellos, obviamente. Porque si la leyéramos, nos vendrían toda una serie de preguntas, y preguntas bien precisas. Y tendríamos que preguntarle a ellos, ¿dónde es que encuentras eso? Y si a los teólogos les hicieran las preguntas con la misma precisión y puntualidad que me las hacen a mí, digamos que la teología ya no existiría, la teología bíblica. Pero la teología hace bien en existir, no faltaría más. Lo importante es que se ocupe de su tema, es decir, de la idea aquella que ha elaborado acerca de Dios y los atributos que ha pensado para este Dios. Lo importante es que no nos digan que ese Dios está en la Biblia. Eso es todo. Lo digo también para quienes tienen una fe, ¿no? Porque la fe, sabemos bien, que es algo que ayuda a vivir mejor y no por casualidad es definido como un don. Y lo es en verdad. Porque si pensamos bien, la fe logra, no digo encontrar, porque encontrar quiere decir que algo ya existe y yo lo voy a buscar y lo encuentro. La fe logra elaborar respuestas a todo, inclusive aquello que desde el punto de vista simplemente lógico y aún más bajo, desde el punto de vista del sentido común, las tendría. Pero la fe logra elaborar estas respuestas y lo hace de un modo muy inteligente. La respuesta es el motivo por el cual existen las religiones sobre la tierra. La respuesta a todas las angustias, ¿no? Que es el miedo a la muerte, es decir, el hombre no quiere oír que va a morir, o mejor aún, quiere oír que después de la muerte hay algo. Y la fe da esas respuestas. Y digo respuestas porque Enrico me ha hablado de un mundo en el cual han sido elaboradas cierto tipo de respuestas. La Biblia, aquí entendida como Nuevo Testamento, ha elaborado respuestas completamente diferentes a aquellas elaboradas en los textos orientales. Hay también otras. Pero la cosa fantástica de la fe, que merece un Nobel a aquel que lo inventó, es que si uno pasa toda la vida y la vive bien, que con la fe la vive bien, a encontrar las respuestas al problema del sufrimiento, al problema del mal y todo lo que quieran. Y pasa toda la vida sabiendo que después de la muerte irá donde, no lo sé, donde dicen las varias soluciones,
Pero si después esto no sucede, el fiel no estará desilusionado. O sea, no habrá modo de estar desilusionado. Entonces habrá vivido bien toda la vida y no probará desilusión de la falla. Entonces la fe, en ese sentido, inclusive desde el punto de vista psicológico, se considera el fármaco de los fármacos, porque no prevé la desilusión, no prevé la falla, porque o hay algo, y si es así, bien, o no hay nada, y si es así, no nos daremos cuenta jamás. ¿Son inteligentes o no? Por otra parte, si no dieran la respuesta al problema de la muerte, las religiones no existirían. Tanto así que las religiones son un sistema de control. Pero bueno, yo quería decir unas cosas y ahora estoy diciendo otras, diferentes a las que tenía en la cabeza. Pero bueno, lo bello es que en cualquier lugar que se nazca, se nos dice que hemos tenido la fortuna de nacer donde está la verdad. Y cada religión nos da su verdad, inclusive al interno del cristianismo. Pensemos en el catolicismo, pensemos en todas las sectas protestantes, en las ortodoxas, en los cristianos coptos, tantos grupos diversos que tienen verdades diversas. Y todos dicen, tú tienes la fortuna de encontrarte en el lugar correcto. Ya solo esto nos debería hacer pensar. Entre otras cosas, hablando de los ortodoxos, me viene en mente que si tienes miedo de terminar en el purgatorio, basta que se vuelvan ortodoxos. Y en el purgatorio, los cristianos no terminarán jamás, porque para ellos no existe, no hay purgatorio. Si tienes miedo de pasar toda la eternidad en el infierno, vuélvete ortodoxo. Desde el fin de los tiempos en adelante, todos al paraíso, porque de aquí a la fin de los tiempos, todos aquellos que están en el infierno tienen tiempo de arrepentirse. Entonces se arrepienten y con el fin de los tiempos el infierno ortodoxo cierra sus puertas. Pero el católico no. El católico continúa quemando. Entonces elijan ustedes aquello que les guste más. Pero cuando hagan la elección, tratemos de ser inteligentes. Y con inteligentes quiero decir, hago esta elección porque es esta la que más me gusta. No porque sé que es la verdad. Porque la verdad es otra cosa. A veces oigo decir, los hebreos tienen la verdad. ¿Cuál verdad? Visto que las tienen todas. Se dice que los hebreos la tienen porque es su libro. Y es correcto, es su libro, no faltaría más. Y le fue robado. Y hablo sobre todo del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es otra invención aparte. El Antiguo Testamento es su libro. Pero sobre este libro, o a partir de este libro, ellos han elaborado todas las verdades. O sea, que al interior del pensamiento hebreo se va al ateísmo, se va a la ortodoxia más reaccionaria. Y entonces cuando se tienen todas las verdades, es porque no se tiene la verdad. Porque el teorema de Pitágoras lo oyes explicar del mismo modo aquí, en Sudáfrica, en Alaska, en Indonesia y en todas partes. En cambio, si tú entras al interno de cierto tipo de mundo, oyes que cuentan las cosas muy diferentes. Entonces, verdaderamente hay espacio para todos. Porque si nosotros nos encontráramos de frente a afirmaciones como estas, por ejemplo, esta, que es del doctor Giovanni Alotta Stuparish, hebreo, psicoanalista y filósofo, el cual, hablando de mí o escribiendo de mí públicamente, por eso lo puedo leer, dice, hablando de Bilino, no se pueden ignorar sus afirmaciones correctas y con extrema y admirable honestidad. No veo qué cosa se pueda contestar, etcétera, etcétera, etcétera. Y da los ejemplos y dice, el término de creación no existe en la Biblia, así como yo lo digo desde hace tiempo. Dios no está escrito en ninguna parte. Y la cosa interesante es que esto de aquí lo escribió también en un sitio donde dicen que cuando yo muera estarán muy contentos. Un sitio de consulencia hebrea.
los cuales han escrito: no se puede hablar del monoteísmo en una lengua en la cual no existe ni siquiera el término Dios, entendido como objeto de adoración. Porque en el hebreo el término Dios, así como lo entendemos nosotros, no existe. Hace 10 días, hablando con docentes de la universidad, docentes de filosofía, etc., dije: no existe el término, porque no existe el concepto subyacente. Eso es evidente, ¿no? Porque si elaboras el concepto de Dios, necesariamente lo elaboras de tal modo que a través de una palabra después lo comuniques. Dije también: no existe la palabra eternidad, porque no está el concepto subyacente. Y podríamos parar aquí. Es decir, de aquí en adelante podrían salir discusiones bellas, agradables, curiosas acerca de quiénes eran esos de ahí, sobre quiénes eran los Elohim. Pero partamos de un presupuesto y quitemos el concepto de Dios. No en el sentido de que Dios no exista, porque repito, eso no lo sé, por lo tanto no hablo. Pero sí en el sentido que ese libro no habla de Dios. Y que en ese libro no se hable de él no significa nada en relación a la existencia o no de Dios. Nada. Porque ese libro es un libro en el cual una familia, y no un pueblo, atención, porque cuando se dice hebreo en general, se generaliza. Pero la familia de Israel, o sea, una de las cientas familias de los hebreos de aquel entonces, cuenta la historia de su pacto de alianza con uno de los Elohim. Esto es la Biblia. Y los hebreos lo saben tan bien que en sus textos lo escriben. Y lo escriben con tal claridad que es verdaderamente desarmante. Yo estoy estudiando los textos publicados por la casa editorial Mamash, donde escriben solo rabinos. Y ellos en los comentarios al libro del Génesis escriben tranquilamente. El libro del Génesis narra la vida de los patriarcas y un relato de la creación de la nación hebrea. La esencia de la creación no es la historia de montes y valles, de océanos y desiertos, ni siquiera de animales u hombres. Es la historia del nacimiento de Israel, el pueblo que ha heredado la tarea de Adam y Yahweh, o sea, Adán y Eva. Punto. Y sobre esto tienen toda la razón. Es la esencia del desarrollo del pueblo elegido por Yahvé, y todo aquello que es ajeno a eso es simplemente superfluo. Entonces, en realidad, yo desde el 2010 hablo de un libro, el cual a nosotros no nos debería importar absolutamente nada, porque no nos concierne. Y yo digo, afortunadamente, porque sería un drama tener que ver algo con ese de ahí, ¿eh? Un verdadero drama. El pueblo hebreo, de hecho, lo dice claramente. El judaísmo no es una religión, es un modo de ser, un modo de vivir y de concebir el mundo. Tanto así que desde hace siglos que discuten, por ejemplo, acerca de qué cosa fue lo que dijo Yahvé con respecto a ciertas órdenes que les ha dado. Porque ciertas órdenes no son bien comprensibles, no son claras. Pero como ellos tienen la convicción que si ellos respetan su parte del pacto, él, tarde que temprano, hará la suya. Entonces ellos deben estar seguros de respetar la parte suya del pacto que le corresponde. Y para estar seguros de respetarla, deben estar seguros de haber entendido qué cosa es lo que él les ha pedido a ellos, manteniéndose fieles a una promesa que, si pensamos por un momento, fue hecha hace 4000 años, en la cual este Señor dijo a Abraham: yo te daré a ti y a tu descendencia toda la tierra que va del Nilo al Éufrates. Han pasado 4000 años. Más allá del hecho que si los hebreos tienen o no el derecho a esa tierra, que no es el discurso que quiero hacer, pero han pasado 4000 años y Dios esa promesa no ha podido cumplirla. O sea, si quieren tener pedazos de tierra al interno de ese gran territorio, la deben conquistar y defender con las armas. Entonces, ¿esta es una promesa de Dios? O sea, ¿no nos da para reflexionar un poco que 4000 años son tantos para cumplir una promesa? Así que, como el teólogo Sergio Quincy, dije:
que los cristianos son dignos de admirar, porque desde hace 2000 años son hijos de una promesa no cumplida, que entre otras cosas es verdad. Es decir, al interno de estas religiones hay un montón de promesas no cumplidas, pero de esto no se habla. Está bien así, porque se establece que Él debe ser Dios, pero al interno de estas cosas, después hay otras creencias que derriban totalmente lo que sabemos o lo que creemos saber. Leo las palabras de los rabinos. El objetivo de la creación es hacer sagrado el mundo material. El cuerpo tiene, en un sentido, mayor importancia que el alma, pues es con el cual se cumple la voluntad de Hashem. Hashem quiere decir el nombre. Como ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios, entonces dicen Hashem. Si hoy puede ser difícil aceptar ese concepto, cuando venga el Mesías, la superioridad del cuerpo será evidente. Pero, ¿cómo la superioridad del cuerpo? ¿No se nos ha dicho siempre que existe la superioridad del alma? ¿No? Y está aquí escrito en sus textos. El cuerpo es superior al alma y cuando venga el Mesías será evidente. Mesías que por cierto esperan de nuevo de un momento a otro. Basta ver su sitio, donde ellos predican, el ascenso de Israel, donde invitan a los judíos a salir a Israel para esperar el gran momento de gloria que dan por inminente. Entonces, cuando venga el Mesías, la superioridad del cuerpo será evidente, porque será el cuerpo a santificar todo. Y estas son cosas que están escritas en sus textos actuales, el día de hoy. Debemos tomar nota. Bueno, ¿y de qué cosa debemos tomar nota? Que según el lugar donde nacimos, como decía antes, nos dicen cuál es la verdad en la cual debemos creer. Yo, por ejemplo, que nací a pocos kilómetros de la frontera con Francia, fui adiestrado a sentir cierta emoción cuando veo agitar un pedazo de tela rojo, blanco y verde. Si yo hubiera nacido algunos kilómetros más hacia allá, hubiera sido adiestrado a emocionarme cuando veo agitar un pedazo de tela blanco, rojo y azul. ¿Pero esto depende de mi ADN? No, depende del recinto en el cual nací, porque nosotros vivimos dentro de recintos y nos debemos dar cuenta. Nosotros estamos dentro de este gran recinto que se llama Italia. Después está dividida en otros recintos que se llaman regiones. Y todos saben cómo es que algunos de una región piensan determinadas cosas y otros de otras regiones piensan diferente. ¿Y esto depende del DNA? No, depende del modo como he sido adiestrado, amaestrado en este recinto. Esto vale para las religiones y para muchas otras cosas. Cuando hablamos de estos señores, es decir, los Elohim, cuando fabricaron al Adán, se nos dice que son uno solo. Es decir, en realidad, Elohim es un plural de abstracción, un plural de intensidad, que sirve para indicar la grandeza de este Dios, olvidando que la Biblia nos habla de estos de aquí como una pluralidad de individuos, que son verdaderamente tantos. Y escuchen lo que escriben siempre los hebreos y siempre en sus textos. Así que estamos tranquilos. Escuchen lo que escriben en sus textos donde comentan la Biblia o su Biblia. ¿Saben que la oración más importante de Israel es Shema Israel? Es decir, escucha Israel, el Señor Dios tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se afirma claramente la unicidad de Dios. Se afirma claramente, si no lo lees, la explican. Aquí estamos en el libro de comentarios del Éxodo, página 710. Para este propósito es necesario entender una notable dificultad con respecto a la oración a los Shema, en la cual se afirma que Dios es uno, pero no que es único. Y lo escriben los hebreos, ¿eh? Entonces,
Aquellos que no están de acuerdo escriben a la casa editorial Mamash y dicen, el término uno es de hecho un adjetivo que se atribuye a algo que se puede contar y es compatible con un segundo. Único, en cambio, excluye la posibilidad de otros elementos. Entonces, aquellos que no están de acuerdo escriben a la casa editorial Mamash y dicen, ¿qué diablos es lo que escriben? Pues escriben aquello que es claro, que uno al cual se refieren ellos es uno de tantos. Después, quien quiere, se pone en la tarea de mirar quién era o qué era. Por favor, no faltaría más. Lo importante para ellos es establecer que ese es uno de una serie. Y la Biblia de esta serie nos habla, inclusive nos da los nombres de los otros. Pero nosotros no lo queremos leer. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una religión extrañísima, que es muy parecida a las psicosectas. Se debe tener coraje para decirlo, en el sentido que la única diferencia con las psicosectas es que los cristianos son muchos, son 1.500 millones. Si fueran 300, ninguno tendría dificultad en definir al cristianismo como una psicosecta, además idólatra. Y dentro de 2000 años, cuando excaven aquí y estudien el cristianismo, no tendrán dudas en decir que el cristianismo era una religión de idólatras, exactamente así como nosotros definimos idólatras los llamados paganos, porque aplicamos las categorías interpretativas, que si fueran aplicadas al cristianismo, harían definirla como una religión idólatra. ¿Sabían que Jesucristo en la invocación de los cristianos está en el 6.º lugar? Y es el Hijo de Dios. Bueno, Dios no está. A Dios propiamente no lo invoca ninguno, porque está muy lejano. Jesús es el 6.º. Primero están una serie de santos, que evidentemente son más importantes que el Hijo de Dios. Entonces, cuando excaven aquí y encuentren millones de representaciones de uno clavado en la cruz, dirán, adoraban diciendo que era el Hijo de Dios. Después, de un cierto punto en adelante, se pusieron a adorar, después de varios siglos, se pusieron a adorar también a su madre, a partir del hijo de 12 años, que le decía, ¿qué rayos quieres de mí? Y después de algunos siglos han vuelto a su madre también una diosa y comenzaron a adorarla. Y después hicieron toda una serie de divinidades intermedias, es decir, los santos, a los cuales se dirigían para pedir gracias, consolación, ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacían las estatuas y las imágenes y las adoraban. Así que, ¿cuál es la diferencia entre aquello que hacemos nosotros y lo que hacen los paganos? Porque no hay ninguna diferencia. O más bien, sí, que los paganos lo pueden hacer, nosotros no. Porque en la Biblia está escrito, no te harás imagen alguna. Y es una orden repetida constantemente, jamás revocada. Entonces los cristianos no pueden hacer imágenes. Después son muy buenos en llegar a distinguir entre adoración, veneración, todos esos sofismos teológicos que aparte, cuando uno se inventa todo, se inventa también estos sofismos. Hagamos como hizo el Papa Francisco cuando estuvo en Georgia. Dejemos que los teólogos se ocupen de sus cosas abstractas. Veamos lo concreto. ¿Mm? No te harás imagen alguna. Ha sido dicho repetidamente y no ha sido revocado jamás. Pero la iglesia sabía que si no hubiera sido consentida la adoración de imágenes, para nada que habría llevado a los fieles a las religiones paganas, donde esto es normal. Pero estamos en el punto en el cual se nos ha enseñado que en un mundo de estúpidos hubo solo una familia de inteligentes, la familia de Israel, que entendió el monoteísmo. En esto también han sido muy buenos. Pero atención, la familia de inteligentes no es la familia de Abraham, porque al interno de la familia de Abraham estaba lleno de estúpidos, porque el monoteísmo no lo entendieron los hermanos de Abraham. Continuaban a servir los Elohim que gobernaban
en Mesopotamia. Lean la Biblia. Así no tendrás necesidad de llamarme para las conferencias. Abraham, el único inteligente. Los otros, idiotas como todos los otros. Y Abraham no perdió jamás 5 minutos para llamar a sus 2 hermanos y sus sobrinos para decirles, hey, vengan acá, les hago ver una cosa. ¿Ven este de aquí, con el que yo hablo? Este es Dios. ¿Cuándo es que pararán de arrodillarse a ese montón de piedras de ahí, que no valen nada? Pero los únicos inteligentes eran la familia de Israel, que habían entendido que ese era el único Dios. No perdió ni 5 minutos para decirles esto. Es decir, por toda la vida, Abraham ha hablado con el verdadero Dios y los otros hablaban con un montón de piedras y troncos de madera. Esto es lo que nos han hecho creer continuamente. Los babilonios usaban la geometría trapezoide para calcular las órbitas de los planetas y eran tan estúpidos que hablaban con imágenes de piedras sin saber que detrás no había nadie. Los asirios, los romanos, los griegos, los egipcios, todos idiotas. Pero sí, los únicos inteligentes, los que habían entendido que ese era el único Dios, era la familia de Israel. Lo habrían entendido en el tiempo de Abraham, que son el tiempo de Sodoma, Gomorra, etc. ¿Cómo es que 1400 años después, todavía, por ejemplo, el rey Manasés construía altares, como vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 21? Construía altares a los otros Elohim. Eran 1400 años que hablaban con el único Dios, 1400 años, y el rey de Judea construía altares a dioses que sabían que no existían. Salomón, el más sabio de todos los hombres, construía altares a los otros Elohim. Habían pasado 1000 años desde que lo conocían. 1000 años de Abraham a Salomón. Y Salomón construía altares a otros Elohim. ¿Cómo hacen para decir que era el más sabio de todos los hombres si después de 1000 años de contacto directo con el único Dios, omnisciente, omnipotente, creador del cielo y de la tierra, construía altares a la nada? ¿No se dieron cuenta? ¿Y cómo es que todavía al tiempo de Jeremías, los hebreos de Egipto, hablando con Jeremías, ¿saben qué cosa le dijeron? Porque Jeremías se lamentaba del hecho de que le hacían sacrificio a otros dioses y ellos le decían, aquí estamos en Jeremías 44. En cuanto a la palabra que nos has dicho en el nombre de Yahvé, nosotros no te queremos oír. Nosotros queremos hacer todo lo que ha salido de nuestra boca, ofreciendo incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Así nos saciamos de pan y estaremos felices, y no vemos desventura alguna. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Es decir, cuando nos dirigíamos a esa de allá, estábamos bien, y si nos dirigimos a este de acá, ¿qué nos dices tú? No tenemos nada. Así como estos puercos paganos que practicaban la prostitución sagrada. En cambio, Israel y Yahvé también. Cuando Moisés debe construir la gran bañera de bronce para la morada de Yahvé, construyó una bañera de bronce con el soporte de bronce usando los espejos de las mujeres que prestaban el servicio al ingreso de la tienda del testimonio. Prestaban el servicio. Entonces yo me imagino una central, la recepcionista, las del servicio, registraban los que entraban y salían, daban las tarjetas. Ahora, el verbo prestar servicio que usan aquí es el mismo verbo que en hebreo significa prestar el servicio militar, prestar servicios sacerdotales, etc. Es el mismo. Otros dicen, no, Billy no, es el que piensa mal. Miren esto. Primer libro de Samuel. Se habla de la familia de Elí,
el sumo sacerdote, cuando habían construido el templo en Silo. Elí era muy viejo y escuchó lo que hacía la entera Israel, que se unían a las mujeres que prestaban el servicio a la entrada de la tienda del testimonio. Ahora, en hebreo sagrado se escribe así. Agregándole una letra para hacer el femenino se vuelve Kodesha, que significa prostitución, y sagrado. Y prostitución es exactamente la misma raíz. Esos sucios paganos, pero ellos también, exactamente como todos los otros. No estoy condenando la prostitución, lo aclaro. Es una labor muy honorable si pensamos en otros. Al menos sabemos cuál es el objeto de cambio, cuánto te cuesta y qué cosa obtienes. Pero lo bello de este recuento es que los hijos de Elí hacían una cosa no muy bella. Saben que los fieles llevaban los animales como sacrificio porque una parte debía ser quemada para producir el humo que le interesaba a Yahvé. Otra parte, en cambio, era comida. Pero escuchen lo que pasaba cada vez que uno ofrecía un sacrificio. Venía el siervo del sacerdote, o sea, de Elí, que era el sumo sacerdote, y mientras se cocía la carne, cogían en mano un tenedor de 3 puntas y lo metían en el caldero o en la paila. Y el sacerdote cogía todo aquello que el tenedor levantaba. Y así hacían con todos los israelitas que iban allá a Silo. Inclusive antes de hacer quemar la grasa, que era lo que debía causar el humo para oler, inclusive antes de hacer quemar la grasa, que era lo que debía causar el humo para oler, venía el siervo del sacerdote y decía a aquel que ofrecía, dame la carne de asar para el sacerdote, porque Elí no acepta carne cocida por ti, es decir, cruda. Y si el otro respondía, primero deja quemar la grasa y después toma lo que desees, él replicaba, no, debes dármela ahora, o de lo contrario, lo tomo por la fuerza. Y después, aquí está escrito que como ellos, la familia de Elí, profanaban sus sacrificios, por eso los echó. Es decir, Dios los sacó porque le robaban su gordito. Está aquí, ¿eh? Y por fortuna que no es Dios, porque estaríamos muy mal. Pero estas cosas, obviamente, son alegorías, metáforas. Yo quisiera mirar a los ojos a los autores de estos textos y preguntarle cómo se les ocurrió inventar esas alegorías tan estúpidas para representar a su Dios. ¿Y cómo hace uno para inventarse algo así? Dios es el más potente de todos. Cuando le robaban la carne, se enojaba. Así que esto da risa. Y da risa porque es verdad. Porque nadie se inventa una cosa así, obviamente. Así como ninguno se inventa que Dios se enojaba porque apestaba la caca en medio del campamento. Y entonces les dice, tienen estiércol en el equipamiento. Así que vayan afuera, caven una fosa y ahí la cubren. Así yo no piso sus excrementos. Ciertas cosas las escribes si estás obligado a escribirlas, pero obligado por la realidad, no en el sentido de que ninguno te obligue, porque no te inventas de tu Dios algo así. En el momento en el cual inventas un Dios, no te lo inventas así, lo inventas al máximo de la perfección, sobre todo si lo quieres presentar como el único. Y para hablar del tema de hoy, como la Biblia nos habla de los Elohim, la doctora Bárbara Negrín, que es la responsable de la unidad de exploración del universo espacial de la agencia italiana, el 23 de marzo del 2017 en la televisión, Canal 6, dijo que nosotros somos probablemente un experimento de formación de vida. Alguien más, por ejemplo, civilizaciones superiores, pudieron haber implantado sobre la Tierra el experimento hombre, y tarde o temprano podríamos ser visitados. Y de esto la Biblia nos habla claramente. La Biblia nos habla del experimento hombre,
y nos dice la Biblia que ha hecho el Adán. En realidad, la Biblia nos habla puntualmente de los adamitas, que son aquellos de quien descendería Israel, no de todo el Homo sapiens, porque a la Biblia no le interesa la historia de la humanidad, le interesa la historia de ellos, de esa línea de descendencia. Y en la Biblia se dice que han hecho al hombre, es decir, que han hecho al Adán, que después es traducido como hombre. Pero la Biblia también nos dice otra cosa, que contrariamente a lo que se nos dice, que Dios ha creado al hombre en el paraíso terrestre, nos dice la Biblia que los Elohim tomaron al Adán y lo pusieron en el Gan Edén, que es lo que viene traducido como paraíso terrestre. Así que ni siquiera en la Biblia dice que han creado al hombre en el paraíso terrestre. Ni siquiera la Biblia lo dice. Es una invención teológica. Tomaron el Adán de allá, de donde lo hicieron, y lo pusieron en el Gan Edén para que lo custodiara y lo trabajara. Pero este Dios omnisciente, omnipotente, luego de haberlo puesto en el Gan Edén, después de un tiempo se da cuenta que la compañía de los animales no le es suficiente. Entonces decide fabricarle una hembra. Ahora, en una historieta que recuenta la historia de los Elohim, yo hice meter al Adán en una situación no muy diferente al de una oveja. Y obviamente fue insultado. Escuchen lo que escriben los rabinos. Adán había tenido relaciones con todos los animales, pero no había quedado satisfecho hasta que no se unió a Hawá. Rashi, el más importante de los comentaristas hebreos de todos los tiempos, dijo esto. Aunque a Adán le fue prohibido tener relaciones con los animales, basado en el Gemadrash Sanedrin 38b. O sea que las relaciones con los animales no fue vinculada hasta que no le dijeron, aquí está tu hembra, basta ya. Entonces, yo y los que ilustramos estuvimos bien porque hicimos solo una oveja. Y si alguno no está de acuerdo, escriba los mismos insultos a la casa editorial Mamash y a los comentaristas hebreos. Cuando los Elohim deciden fabricar a la hembra, aquí estamos en el Génesis 2, deben hacer una cosa, que si fuera el Dios trascendente, omnipotente, creador del universo, es un poco extraño, porque duerme al Adán y literalmente le introduce un sueño profundo y le saca algo de una parte lateral curvada. No estoy aquí para leer todo lo que he traído, pero está ahí escrito que lo que se traduce como costilla quiere decir lado. Es exactamente lo que yo digo desde el 2010 y escribo en los libros. Después cierran la carne donde han hecho la extracción y con lo que han sacado fabrican a la hembra. Porque el verbo es fabricar. Y cuando se la presentan a Adán, dice, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta vez. Los hebreos traducen en inglés finalmente. Finalmente me han dado una hembra correcta, no las otras, esta vez. Saben que está la historia de Lilith, etcétera, que de la Biblia desapareció, porque en la Biblia solo quedó de la presencia femenina solo lo necesario para explicar las descendencias. Luego todo el resto ha sido eliminado. Pero en los recuentos extrabíblicos está escrito que todo el tiempo que Adán y Eva estaban separados desde el punto de vista sexual, iban a hacerlo como locos. Todos dos, si me permiten un eufemismo, follaban como dañados. En los recuentos hebreos extrabíblicos. En cambio aquí dice, Adán y Eva hicieron tal hijo. No, no, no. La historia es mucho más rica. Después fue puesto por escrito y nos fue contado.
lo que les sirve, de hecho, en este recinto. Pero en los recuentos hebreos extrabíblicos, créanme, está escrito verdaderamente de todo, incluido el hecho de que Adán tenía relaciones sexuales con todos los animales que se le cruzaban, incluso porque ahí, en el Gan Edén, estos señores estaban produciendo tanto desde el punto de vista de los vegetales como desde el punto de vista de los animales, lo que les servía para nutrir el pueblo de trabajadores que afuera del Gan Edén estaba creciendo y estaba trabajando para ellos. Y entonces ellos ahí experimentaban también con comida. Pero esto no es verdad. Esto es una metáfora, una alegoría. No es posible. Porque desde el principio nosotros debemos creer lo que no es verdad. Bueno, tenemos a todos los pueblos de la tierra que nos cuentan todos la misma historia, pero no es verdad. No queremos creer. Mejor preferimos decir, no sabemos cómo han sucedido todas estas cosas. Pero si nos lo están diciendo, nos han dicho quién fabricó al hombre. Cuando leo artículos de ciencia y dicen, no sabremos jamás cómo ha sucedido, pienso, no lo están diciendo. Por ejemplo, no sabremos jamás cómo ha sucedido que el grano que nosotros utilizamos sea el fruto de una serie, no de uno, de eventos genéticos que la ciencia oficial define en sus revistas como imposible, en el sentido que es tan raro que hasta llega a ser imposible. Pero sucedió. Y la ciencia escribe, no sabremos jamás cómo ha sucedido. Y yo veo millones de manos alzadas, manos del Medio Oriente, de la India, millones de manos centro y sudamericanas, que con la mano alzada dicen, nosotros hemos dicho quién lo ha hecho. Y lo estamos diciendo desde hace siglos. Pero nosotros decimos, no, 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 no. ¿Pero por qué? ¿Es científico esto? Es científica la mente abierta, que dice, hay una probable posibilidad de respuesta. Voy a verificar. Sobre todo cuando las circunstancias son tales y tantas que verdaderamente se deben cerrar los ojos para no verlas. ¿Cómo es que en Medio Oriente se verifican toda esta clase de eventos genéticos, entre comillas, imposibles? Y si quieren, miren, aquí están los artículos de ciencia, donde está esto escrito. El monstruo llamado trigo es imposible. ¿Y sabes cuándo fueron creados? Hace cerca de 10.000 años. O sea, el tiempo en que estaban estos. Los pueblos antiguos dicen que estaban estos y que hacían este tipo de cosas. Qué casualidad. ¿Y saben qué es lo mejor? Que en el mismo periodo, en el continente americano, nace la papa, esa que se come. ¿Y saben cómo nace? Lo escriben aquí. Exactamente como ocurre con los OGM en el laboratorio. Ha sucedido un evento genético imposible. ¿Ok? Entonces aquí el grano, evento genético imposible. Allá la papa, evento genético imposible. Pero nosotros preferimos decir, no, no lo sabemos. Y los antiguos dicen, estamos diciendo desde hace siglos quién ha hecho esto. En el libro Hechos Humanos, introduje las tablillas sumero-acadias, que traducidas por los sumerólogos académicos, en las cuales los sumerios dicen, nosotros los humanos comíamos la hierba como las ovejas. Después ellos nos han dado los cereales y nos han enseñado a cultivarlos. Ahora, ¿el discurso cuál es? Que cuando un pueblo habla de sí mismo, tiende siempre a magnificarse y se atribuye inclusive méritos que no tiene. ¿Ok? En cambio, este dice, nosotros comíamos hierba como ovejas. Llegaron ellos y nos dieron los cereales y después nos enseñaron a cultivarlo. Y nosotros preferimos no oír ese discurso y permanecemos en la ignorancia. Porque yo me doy cuenta que debe ser difícil aceptar la idea que nosotros somos una especie domesticada. Pero es que lo somos, de verdad. Inclusive tenemos rasgos genéticos de haber sido domesticados, como la neotenia.
Es decir, nosotros de adultos mantenemos las características físicas de cuando somos niños, también anatómicas. Esto sucede solo con las especies domesticadas. Miren la foto de un cachorro de simio y la foto 10 años después. Vean la diferencia. Miren la foto de un bebé humano y la foto después. Y miren qué cosa es la neotenia, que es propia de las especies domesticadas. Es la que nosotros inducimos en los perros, gatos y otras especies que domesticamos. Es difícil, pero somos verdaderamente domesticados y domesticamos nuestros cachorros. Y los antiguos nos dicen que ellos nos han domesticado. Nosotros también tenemos características anatómicas. Por ejemplo, esos que les crece mucho el cabello, por ejemplo, como a las mujeres, que es algo antievolutivo, en el sentido que piensa en que si vives en un ambiente salvaje, en medio de los árboles, tener 1 metro o 1,5 metros de cabello, piensen solo en las enfermedades, en cuán difícil es escapar de un depredador o perseguir un depredador. ¿O qué puede suceder si caes al agua con 1,20 metros de cabello que termina en la cara? El hecho es que los antiguos dicen que el cabello largo les gustaba a esos, así como nosotros hacemos los perros con la colita crespa. ¿Quieren otro ejemplo de un animal domesticado o artificial? La oveja. Esta tiene el pelo que crece al infinito. No hay otro ovino en la naturaleza que tenga el pelo que le crece hasta el infinito. Y el pelo sirve. Cojan una oveja y pónganla en la naturaleza. Saben que a cierto punto se cae y no se levanta más por el peso del pelo. No puede, es un animal artificial, como la llama. Es un animal artificial de la otra parte del mundo. Otro animal que el pelo le crece hasta el infinito. Cojan el camoche, que vive en el frío. Tienen el pelo así largo. ¿Para qué sirve el pelo de las ovejas sino para quien lo corta y lo usa para tal fin? Visto que la oveja moriría de inmediato si lo dejan en la naturaleza. Por lo tanto, los elementos circunstanciales que apoyan los testimonios textuales son tales y tantos. Yo aquí solo he citado el grano y la papa, pero por ejemplo también el maíz en la naturaleza no puede existir por sí solo. Después de 2 años desaparece. Debe ser seguido por alguien. Después, todos los eventos genéticos que sucedieron a los figos, a la vid, son todos casualidad, incluidos todos los eventos genéticos que han llevado al proceso de encefalización del hombre, el sapiens, y cosas que sucedieron solo en nuestra línea evolutiva y en ninguna otra parte. Todos elementos casuales y todos perfectos. O sea, todos se fueron por la misma dirección. Aquí alguien del público hace una pregunta. ¿Cómo es que ha habido una subdivisión de alimentos diversos y comunes? Neurobilino responde, probablemente porque se partía de aquello que había ahí, y por hechos climáticos, porque ahí la papa existía, por ejemplo, pero no era comestible. O sea, hasta que su ADN no se unía con aquel agrobacterium que se dio el 100% de su ADN, no era comestible. Entonces no han hecho otra cosa que tomar el tubérculo no comestible, unirlo con el 100% del DNA del agrobacterium y se convirtió en comestible, cosa que en la naturaleza no sucede. Tanto así que en el artículo describen cómo ocurre el OGM en laboratorio, porque la excepción del 100% del ADN en la supervivencia del individuo no es compatible. Esto se hace solamente bajo control. Entonces, evidentemente, han tomado lo que había en varios puntos y lo han modificado. Pero pensemos, por ejemplo, en estos eventos genéticos para el grano. Uno piensa, ya de por sí son tan raros hasta el punto de ser imposibles, pero aquí no termina. Estas cosas han sucedido en los territorios en los que estaba el Gan Edén, en lo que respecta a la Biblia. Es decir, el laboratorio donde estos hacían estas cosas. Digamos que ha sucedido casualmente en la naturaleza, en la inmensa pradera de la Mesopotamia. Una espiga de cebada selvática sufre una mutación que normalmente la habría llevado a extinguirse, pero sobrevive. Que quiere decir que en vez de tener 3 o 4 granos, tiene 7 u 8, porque esta es la realidad. Entre otras cosas, ¿saben que nosotros por tantos años hemos comido
después de la guerra, gran y grano irradiado con el CNR de la Toscana, irradiado con rayos X para volver las espigas más gordas y más productivas. Bueno, pero es otro tema. Entonces, en la inmensa pradera de la Mesopotamia, una espiga, en vez de tener 3 granos, tiene 8. Pasa uno hace 10.000 años, la ve y dice, quietos todos, esa espiga no la comemos. La tomamos, la tenemos aparte, al momento justo sembramos las 8 semillas, las cuidamos. Ya conocían las leyes de Mendel, evidentemente. Las sembramos y el año próximo serán 8 espigas. No nos las comemos, las tomamos, las tenemos y así. ¿Ven que los eventos imposibles son verdaderamente tantos que son imposibles? Es decir, estas cosas suceden porque han estado bajo control, porque en la naturaleza se habría dispersado inmediatamente. Pero lo bello es que tenemos a esos que nos dicen quién lo ha hecho. No debemos ni siquiera ir a buscar, no debemos ni siquiera inventar. Basta que hagamos de cuenta que es verdad todo lo que han escrito los antiguos. Eso es todo. Porque a partir del punto que lo que han escrito los antiguos son fábulas, pero bueno, vámonos 25.000 años atrás al centro de Sudáfrica. Pero, ¿quién es que hace 25.000 años excavaba en Sudáfrica? Si ustedes van por un río y ven una bolita de oro, ¿qué hacen? La cogen, la llevan a casa, la meten en una probeta y ahí la tienen. Piensen en hace 25.000 años. Uno de estos que trabajaba con las piedras ve una bolita de oro y dice, esperen un momento, ahora la tomo, la saco del mineral en el cual está insertada, que después me deben explicar cómo ha hecho. Voy a buscar otras centenares o millones, las meto todas juntas, las fundo y después las hago. ¿Qué hago? Es decir, si llegara a faltar el oro en nuestra vida cotidiana, no cambiaría nada, excepto lo que usemos para la tecnología fine. O sea, el oro le sirve a aquellos que conocen de tecnología fine, es decir, la tecnología de las nanopartículas. Ahí sí que sirve. Pero todos los pueblos antiguos nos hablan de la edad del oro, que era la edad en la cual los hombres y los dioses caminaban juntos, y el oro servía a los dioses. De nuevo, tenemos la explicación. Porque a nosotros el oro no nos sirve para nada. No sabríamos ni cómo sacarlo. Para fundirlo se necesitan 1064 grados. Métanse a hacer 1064 grados con leña. Estos son razonamientos normales. El problema es que tenemos las respuestas teóricas, o sea, hay quien dice quién lo hacía y por qué lo hacía, pero nosotros por principio decimos que no es verdad, porque no nos gusta pensarlo, porque preferimos pensar que había un Dios, digo, en nuestro recinto, un Dios que estaba ahí tranquilo, solo, se aburre y crea el universo. Y hace pasar varios miles de millones de años y dice, no, espera un momento, hago uno que me ame y me sirva. Y fabrica al hombre. Pero hago una cosa, le doy las reglas. Si después no las respeta, lo castigo. Y obviamente sabía que no las iba a respetar. ¿Y qué hago para castigarlo? Lo hago, lo hago eterno. Y si lo castigo, lo vuelvo mortal. El concepto de eternidad en la Biblia no está, exactamente como no está el concepto de Dios. ¿Ok? El término que viene traducido como eternidad, que es olam, en el diccionario de hebreo y arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica está escrito, no traducir como eternidad. ¿Y cómo lo encuentras siempre traducido? Eternidad. Entonces, hago este hombre. Este obviamente desobedece a la cara del libre albedrío. Dios nos deja libres, ¿no? Y a la primera decisión autónoma que Adán y Eva han tomado, se les hizo un lío. Menos mal que nos dejó libres. Piensen si no nos dejara libres. Después les dice, sí, ahora se volverán mortales. Que por cierto, en ese texto de ahí, los hebreos dicen que Adán y Eva eran mortales de por sí, porque eran seres vivientes. El hecho de que se hayan vuelto mortales por el pecado original, que en la Biblia no está, es otra faceta teológica. Bueno, entonces se vuelven mortales. Después pasan algunos miles de años en los cuales mueren millones de personas y después dice, no, quiero darles la posibilidad de redimirse. ¿Qué puedo hacer?
mando mi hijo, un hijo que ni siquiera sabía que tenía. Y bueno, para ser mi hijo, ¿qué hago? Embarazó a una joven mujer de tal modo que permanezca virgen para siempre, porque de otro modo parecería muy feo. Después, así, lo hacen nacer, pasan algunos años, mi pueblo lo pilla, lo masacra, lo mata, y miren, después lo hago resucitar, y así salvo a toda la humanidad. Piensen en contar esta historia a uno que viene de otra dimensión que no sabe nada. Según ustedes, ¿cómo los mira? Diría, disculpa, ¿estás convencido de eso que me estás contando? Y esa es la historia que nosotros debemos creer. Y si tratas de decir que el universo está habitado por otros individuos, eres un verdadero idiota. Pero en cambio, esta historia sí está bien. Bueno, pero está claro que lo digo en modo de broma, porque pienso en toda la historia y en toda la violencia con la cual esta no verdad ha sido impuesta, y entonces me permito de decirlo en modo de broma. Recuerden además el discurso que hice sobre la fe al inicio. Quien tiene fe en un Dios, consérvela. Lo importante es no perder tiempo en buscar a Dios en ese libro de ahí, porque ahí no está. En el sentido que si uno se dirige a ese libro, le pueden decir los hebreos, ¿tú qué tienes que ver aquí? Nos ha hablado a nosotros, no a ti. Tú no tienes nada que ver. No eres parte del pacto. Tú, a Dios, búscalo en otra parte. Si usted lee la entrevista con el rabino Ricardo Di Segni, rabino jefe de la comunidad hebrea de Roma, dice, cuando vino el Papa, se encuentran con besos y abrazos, porque la gente obviamente no debe entender que no están de acuerdo para nada. El Papa quería hablar de teología y le han dicho, no, usted téngase la suya y nosotros nos tenemos la nuestra. Pero de estas cosas no salen noticias públicas, porque la gente se puede empezar a preguntar, bueno, ¿y estos dos parten del mismo libro y tienen dos teologías diferentes? Claro que tienen dos teologías diferentes, porque ese libro resguarda a los hebreos, no a los otros. Y sobre todo esto, los hebreos son muy claros. Ustedes no tienen nada que ver. Tanto así que cuando fue clonada la oveja Dolly, que fueron entrevistados filósofos, bioéticos, también fueron entrevistados los rabinos y el profesor Safran, que es profesor de ética médica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice, ¿la clonación? ¿Qué problema hay? La Biblia la conoce desde hace 4000 años. Basta ver cómo vinieron al mundo Adán y Eva. Para ellos no es un problema, es para nosotros que es un problema. En el sitio que les comenté ahora, donde dije que el día que me muera estarán felices, etcétera, etcétera, está escrito que la Biblia hable de genética, los hebreos lo saben desde siempre a través del Talmud. Lo saben desde siempre, porque en la Biblia es claro, pero nosotros no lo debemos creer verdad cuando leamos eso. Nosotros debemos pensar que es una alegoría, que es una metáfora. No, nos han contado cómo sucedieron las cosas y nos lo han contado como lo han contado otros. Ese es el hecho. No porque dijeran, no, eso es una invención de ese, suponiendo que la Biblia tuviera un autor, porque no hay un versículo de la Biblia que podamos decir, no sabemos que este lo he escrito. No, no hay uno, ni siquiera del Nuevo Testamento, ¿eh? Atención. Es decir, ellos se han comportado como normales gobernadores y colonizadores, que hemos hecho nosotros también lo mismo. De hecho, somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con cosas como estas, escuchamos que dicen, bueno, si ustedes leen los estudios de los rabinos, ellos dicen el recuento del Génesis, de Adán y Eva, etcétera, no nació en Palestina, nació en Mesopotamia. Tanto así que el libro del Génesis es una copia reelaborada de tres obras sumero-acadias, Enuma Elish, Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh. Y otra cosa que se nos ha dicho y que lo han hecho increíblemente bien es que, como dije, el Génesis es la copia reelaborada de estos textos, pero estas obras son fábulas y mitología y la copia reelaborada es la verdad inspirada por Dios. ¿O no se nos dice eso?
El original es una fábula y la copia es la verdad inspirada por Dios. Quiero decir, no es un razonamiento de sabios, es un razonamiento de un hombre de la calle, o como diría el docente universitario de la Universidad de Nápoles, quien dijo, Billy no es un estúpido, entonces es un razonamiento de estúpidos. A mí me da lo mismo, porque los estúpidos decimos lo que queremos. Pero por decir, ¿cómo es posible que el original sea una fábula y la copia reelaborada sea verdad inspirada por Dios? Y entonces esto es lo que nos han hecho creer, y nosotros lo creemos, y decimos, ah, no, los recuentos sumeroacadios son mitos, y el Génesis, que es la copia, es la verdad inspirada por Dios. Entre otras cosas, es la que tiene más probabilidad de ser verdadera, porque no es un producto original de los autores bíblicos. Como decía Enrico, cuando hablaba de estas producciones extrauterinas, es decir, estas cosas de ingeniería genética. Todos nos han hablado de ello, pero debemos continuar fingiendo que no son verdaderas y que son solamente fábulas. Y esto es lo que yo encuentro absolutamente inaceptable. Así como decía antes, con respecto a las psicosectas, nosotros no leemos la Biblia. La Biblia es un libro del cual no sabemos nada. Repito, es un conjunto de libros del cual no sabemos nada. Tenemos los papiros, códigos escritos, pero de quién lo ha escrito, cuándo, no sabemos nada, no sabemos cómo eran leídos originalmente. La única certeza que tenemos es que las copias que tenemos son diversas de aquellas escritas originalmente, porque cada vez que se encuentra un pedazo más antiguo, encontramos las diferencias. Y es decir, que cada vez que la copiaban, la cambiaban. Nosotros tenemos una de las Biblias posibles, es decir, la que deriva del texto masotérico de Leningrado, que por ejemplo, con respecto a la Biblia escrita en griego, en Egipto, en el tercer siglo antes de Cristo, tiene alrededor de 1 millón de variantes. Pero esa es la Biblia verdadera para los ortodoxos. Y para nosotros la Biblia verdadera es otra. Para nosotros los libros que consideramos verdaderos son un poco más de 40. Para los hebreos son 20. Nada raro, si nosotros hubiéramos nacido allá, pero en vez de Israel, un poquito más al norte, en Samaria, los libros que creeríamos verdaderos serían 6. Entonces tenemos un poquito más de 40, 20 y 6. Si nosotros estuviéramos entre los cristianos coptos, creeríamos como verdaderos aquellos de los hebreos, mas otros que no son verdaderos ni para los hebreos ni para los cristianos. Esto es la Biblia. No sabemos nada de ella, pero está bien, aplica también para muchos otros textos de la antigüedad. Es necesario considerarla así, no un texto inspirado por Dios, porque si no sería un drama, porque tenemos muchísimas Biblias diferentes. En el Nuevo Testamento tenemos miles de códigos y no hay dos iguales. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son nombres que le han dado la tradición. No son quienes realmente han escrito los evangelios. Y después hay otras decenas de evangelios que nosotros no debemos creer como verdaderos. Por ejemplo, el Evangelio de Santiago. Está escrito que María, después de haber sido visitada por Gabriel, queda embarazada. Y que José llega de una campaña de trabajo que duró 6 meses y la encontró embarazada y se enojó y dijo, ¿quién me ha hecho esto? ¿Qué le digo yo ahora al dueño o a la persona que me la confió? Y dice, ¿me sucedió a mí lo mismo que le sucedió a Adán? Escuchen esto porque es algo muy bello. Me sucedió a mí lo mismo que le sucedió a Adán, que tenía una compañera y llegó uno y la sedujo. Tanto así que en la literatura extrabíblica, Caín es hijo de la relación entre ella y la llamada serpiente. No hay dudas sobre esto. Las dudas son, ¿fue una relación consentida o fue violencia sexual? Es decir, a nosotros se nos cuenta una cosa. Pero ¿por qué es verdadero eso que se nos cuenta a nosotros
Y no es verdadero aquel evangelio que dice que José, de hecho, que tiene miedo porque María haya sido visitada por uno, quien se haya hecho pasar por otro. Piensen en cuán torcida puede ser la historia. En cambio, la claridad con que fue construida para nosotros. Pero Gabriel va a visitar a María y ella queda embarazada. Gabriel, un poco antes, también habría visitado a Elizabeth y también habría quedado embarazada. Entonces, cada vez que los Elohim visitaban a una chica o una mujer, ésta quedaba embarazada. Y muy a menudo le salían también partos gemelares, que en toda la antigüedad son considerados partos de origen divino. Aquí alguien del público habla, pero no se entiende. Y Mauro dice, preferiría no hablar de los videntes, porque tengo en mente de cuando era pequeño que estos veían las almas en el limbo, de los pobrecitos que no habían sido bautizados. Y ahora, que hace aproximadamente 20-25 años que la iglesia ha dicho que el limbo no existe, ¿qué es lo que veían aquellos videntes? Cuando la iglesia quita el purgatorio, que es una invención medieval, todos aquellos que ven las almas en el purgatorio, de aquellos que piden sufragio, ¿qué es lo que ven? Pero bueno, vamos adelante. Estaba diciendo, sí, de los partos gemelares. Cuando se habla de Jesús como de un semidios, ¿Francesco Espósito está? Sí, aquí está. El autor de varios libros. Ponte de pie, por favor. Con él hacemos varias conversaciones que están en YouTube por si alguno quiere escucharlas. Y este de aquí, Justino Mártir, padre de la iglesia, santo, lo he citado a él porque justo viene de estas conversaciones. Libreto publicado por las ediciones Paulinas, texto en el cual, escribiendo al emperador, Pío dice, es decir, Justino Mártir le escribe al emperador y le dice, ¿por qué ustedes se ponen en contra de nosotros los cristianos, ustedes los romanos? ¿Por qué con respecto a Jesús nosotros no tenemos ninguna novedad con lo que ustedes llaman los hijos de Zeus? Nosotros no traemos ninguna novedad. Y lo dice el padre de la iglesia, santo. Si alguno nos llegara a probar el hecho de que él fue crucificado, esto también sucedió a los hijos de Zeus antes. Ni siquiera en la particularidad del sufrimiento es diferente a los otros. Si después decimos que fue generado por una virgen, también esto tiene en común con Perseo. Cuando decimos que él sanó enfermos y paralíticos e infelices, también concordamos con las acciones que su tradición atribuye a Esclepio. Dice, el nuestro es igual al de ustedes. ¿Qué rayos quieren? Y lo dice un padre de la iglesia, un santo. Estas son profundas verdades, ¿eh? No hay ninguna diferencia. Y hoy no lo traje porque viajando en el avión me pesa mucho, pero cuando hice una conferencia en Alemania hace algunos meses, cuando me bajé del avión, en Estocarda, las personas que me vinieron a recoger tenían en manos la nueva Biblia alemana católica, impresa en el 2018. Y todos ustedes han escuchado acerca de la profecía de Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Lo han escuchado, no? Ok. Yo desde hace varios años que digo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, profecías sobre Jesucristo no hay. Y que cuando encuentren una profecía que parece hablar de Jesucristo, hágansela explicar de un teólogo y de un exegeta hebreo y verán que obtendrán dos explicaciones diferentes. Y el exegeta hebreo tendrá razón, porque esta profecía en la Biblia no ha estado jamás. Y también cuando digo este tipo de cosas recibo insultos. Y se dice, no, pues vino Vilino y nos explicó lo que en tantos años... Bueno, en fin. Biblia Católica Alemana, 2018. Esta profecía ya no está. Y ya no está porque en la Biblia hebrea nunca ha estado. Finalmente la han quitado. Porque en la Biblia hebrea está escrito que una joven muchacha está embarazada y está por parir. Y de la joven muchacha está inclusive hasta el nombre. Se llama Abiná. Entonces los padres, los sacerdotes de Alemania, que hasta el diciembre 31 del 2017 decían, el profeta Isaías predijo que la Virgen... Entonces a partir del 1 de enero del 2018 ya no lo podrán predicar. Porque en la Biblia ya no está. Y es porque nunca ha estado. Cuando yo digo que hago un trabajo de cretino y digo, miren que ahí está escrito esto, y con eso ustedes hagan lo que quieran, digo, esa profecía no está.
pero se abre el cielo, no está. Entonces, los sacerdotes alemanes no pueden seguir predicándolo, pero los italianos sí. Veremos cuándo la quitan de las Biblias italianas. Es un dato de hecho. La verán desaparecer, así que escriban la fecha. Verán desaparecer crear de la nada, verán desaparecer eternidad, verán desaparecer Dios omnipotente. Todas estas cosas las verán desaparecer porque no están, así como no estaba aquella profecía. Finalmente, los católicos, al menos esta, la han quitado, los obispos. Lo han hecho los obispos de la Conferencia Episcopal Alemana, católica. No los protestantes, sino los católicos la han quitado. Pero lo más bello, ¿saben qué es? La Biblia, como saben, está hecha del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, al final de esa Biblia alemana está el Evangelio de Mateo, que fue traducido directamente del griego, y dice, como el profeta ha predicho, la Virgen concebirá, etcétera, etcétera. Después uno va a ver el profeta y qué ha dicho el profeta y ya no está. Pero Mateo no lo pueden cambiar porque no lo tradujeron del griego. Y en el griego está escrito Partenos et tesenat, o sea, dos verbos en futuro. Por lo tanto, no la pueden cambiar. Por lo tanto, no la pueden cambiar. Entonces uno lee como ha predicho el profeta Isaías y cuando uno va a ver lo que ha predicho el profeta Isaías, no está. Esta es la Biblia. Y te repito, está bien. Porque como en todos los libros escritos en la antigüedad, lo importante es que no se nos diga que de ahí se saca la verdad absoluta. Eso es todo. Entonces, el que tenga una relación con Dios, está bien, tenga esa relación con Dios, pero no hable con Yahvé, porque Yahvé se ocupa de Israel. Yo me imagino a Yahvé diciendo, bueno, todos estos miles de cristianos, ¿por qué rayos se dirigen a mí? ¿Qué quieren de mí? Yo cuando he dicho que me ocuparía de ellos, nunca. Pero bueno. Ahora, antes hablaba del cabello largo. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que aunque ahora ya no se usa, pero saben que las mujeres antes tenían que ir con la cabeza cubierta, por respeto a Dios. Pablo escribe, por esto, las mujeres deben llevar cubiertas sus cabezas por causa de los ángeles, no por respeto a Dios, porque los ángeles, los llamados ángeles, eran individuos de carne y hueso, machos, y se sentían atraídos sexualmente por el cabello largo de las jóvenes muchachas. Entonces las jóvenes chicas que participaban en las asambleas, incluidas aquellas de la comunidad de Qumran, donde también ahí está escrito, las mujeres que participen de las asambleas donde estén presentes los malaquim, cúbranse la cabeza para su protección, porque estos no eran para nada sutiles. Si eran excitados sexualmente, las tomaban. Lo dice ahí mismo, para protección de la mujer. Esto está escrito por Tertuliano en el De Bernini Busdelandis. Después, esto se exagera, etcétera, etcétera, pero lo dice allí, para la protección de la mujer. Y es el mismo Pablo que dice, como les mencioné antes sobre la pluralidad del monoteísmo inexistente, cuando dije que no se puede hablar en una lengua de monoteísmo cuando no existe ni siquiera el término, etcétera, etcétera. Entonces es el mismo Pablo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Dice, aunque si de hecho hay las llamadas divinidades en el cielo y en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros cuenta uno solo. Entonces Pablo, que era de la tribu de Benjamín, de la cultura farisea, sabía ya que eran muchos, y lo dice, no en las traducciones de Mauro Bilino. Entonces Pablo, que era de la tribu de Benjamín, de la cultura farisea, sabía ya que eran muchos, y lo dice Pablo, no en las traducciones de Mauro Bilino. Entonces, como los cristianos deben creer a Pablo, y Pablo dice que los dioses son muchos, y lo dice claramente, porque lo sabía, pero nosotros nos dirigimos a este. Punto. Es clarísimo. Y es todo lo que aparece en la Biblia. Y bueno, antes les hablaba de las sectas. Jesús y los suyos predicaron por algunos años. No se entiende bien. Según los evangelios, varía de 1 a 3 años. Y como no hicieron ni una hora de trabajo, ¿cómo era que vivían?
Esto está en Lucas 8. Estaban con ellos varias mujeres, María de Magdala, Joana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras, y ellas les servían con sus bienes. Si nosotros hablamos de una secta actual donde el gurú se hace servir de los bienes de las mujeres, ¿qué podemos decir? Que este es un derecho, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Lean el Evangelio de Juan, donde Jesús dice, yo no oro por el mundo, yo oro por ustedes, que son mis amigos, y hacen las cosas que yo les digo. Es más, si hacen las cosas que yo les digo, serán mis amigos. No oro por el mundo. Y de hecho, él se ocupaba de Israel. Y a propósito de dinero, cuando Jesús ya no está, cuando poseían campos, los vendían. Llevaban el producto de la venta a los pies de los apóstoles. Es decir, que el dinero lo manejaban los jefes. Y hasta ahora no ha cambiado nada. Veamos, una pareja, esto está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Ananías y Zafira. Deciden hacerse los listos y venden una tierra y deciden retener un poco de dinero. Y como sucede en todas las sectas, el sistema de control funciona muy bien. Y Pedro se da cuenta de esto y llama al marido y le dice, Ananías, ¿cómo has podido pensar esto? ¿Cómo has podido pensar en engañar? Y al oír estas palabras, Ananías cae a tierra muerto. Llegan, lo ven y lo llevan a sepultarlo. Al poco tiempo llega la mujer y Pedro, con la técnica precisa de interrogatorio, le dice, escucha, Zafira, ¿vendiste el campo por tanta cantidad de dinero? Y como ella estaba de acuerdo con su marido, dice, sí, por ese precio. Y Pedro le dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo? Y al paso de estos que han sepultado a tu marido, te llevarán también a ti. Y ella muere y la llevan a sepultar. Entonces, según ustedes, ¿cómo murieron estos dos? Bueno, pues esto nos lo dice Girolamo, quien fue quien tradujo la Biblia en latín por parte del Papa Damaso y lo dice en la epístola 109, versículo 3. Habla de la dureza de Pedro cuando mató a Ananías. Y ahí está escrito, todo el pueblo estaba aterrorizado por esto. No se podía pensar diferente. El dinero iba a los jefes. Todo, de lo contrario. Y esta era la comunidad donde se practicaba el perdón 70 veces 7. Estos dos cometieron un error y fueron asesinados. Pedro, un asesino. Y si ustedes leen aquellos que no debemos considerar como verdaderos, como por ejemplo Pistis Sofía y el Evangelio de María, encontrarán escrito que María de Magdala se sentía amenazada por Pedro, le tenía miedo, porque como ella era la compañera de Jesús y sabía más cosas que él, tenía miedo de Pedro y tenía motivos porque no era uno que entraba en sutilezas. El padre de la iglesia comenzó con 2 asesinatos. Entonces, si buscan a Dios, búsquenlo, pero no lo busquen ahí, porque pierden tiempo. Búsquenlo de donde quieran, por favor, no soy yo quien para decir dónde. Búsquenlo donde quieran, no aquí.